noches o quizá buenos días, buenas tardes, porque este programa también lo pueden ver en diferido a través de las plataformas digitales y en Azteca Play. Soy Susana Morazán y como siempre para mí es un gusto poderles recibir en esta que es su casa y también la mía, TV Azteca Guate, en este espacio donde podemos tener un contacto totalmente distinto en cuanto a la realidad nacional. Ustedes saben, me gusta hacer el 360, que es la visión completa del ser humano detrás del personaje. Tenemos una gran responsabilidad como ciudadanos, siempre lo digo y lo repito en mis redes sociales, no solo el día de las elecciones, cuando vamos a elegir a esas personas que nos van a representar, que están aspirando a un puesto de elección popular, también durante todos estos días como ciudadanos, siendo responsables, no siendo parte de la corrupción, denunciando, pero también fiscalizando. Y una parte más importante, que aquí es donde yo entro y le agradezco muchísimo que me dé esta oportunidad, el poder conocer a esas personas que nos representan de una forma distinta. Por eso, hoy tengo el gusto que nos acompañe aquí en el Foro Fénix la vicepresidenta de la República de Guatemala, Karine Herrera. Bienvenida, ¿cómo está? Un placer. Un placer, Susana. Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar en 360. Recuerdo que para el tiempo de campaña, en el noticiero de la mañana, donde tengo el gusto de estar con nuestra gente de Guatemala y también con la comunidad extranjera que nos sintoniza dentro y fuera, tuve la oportunidad de recibirla. Claro, no en la comodidad de estos sillones y la intimidad que nos da 360, sino fue en el otro foro, el Quetzal, cuando estaba de candidata a la vicepresidencia. En algún momento se imaginó ese día que acepta venir con nosotros y que pues yo estaba también muy agradecida, porque creo que es importante abrir las puertas a todo el abanico. Y yo digo algo, una frase que a muchos les suena grotesca, pero bueno, hay que decirlo, que como dulces en piñata aparecen los diferentes partidos políticos cuando estamos en elecciones. Y en ese momento tuve a muchas personas invitadas, pero cuando usted llega y la recibo, me gustó conversar de una forma distinta con una persona que yo podía ver en su mirada que tenía, más allá de la intención del poder, era la intención de poder hacer cambios sustanciales. Entonces le pregunto, ¿se imaginó en ese momento, cuando estábamos juntas en el noticiero, que iba a llegar a ser la vicepresidenta de la República de Guatemala? Bueno, es una pregunta muy interesante. La verdad es que en ese momento sabía que estaba frente a un gran reto y que si ganábamos era un milagro. Y porque íbamos a hacer todo nuestro esfuerzo, pero no contábamos con todos los recursos de las otras organizaciones políticas. Y estábamos dando lo mejor que teníamos cada uno de los que estábamos involucrados en el proceso. Me recuerdo que esa entrevista fue para mí muy especial, porque era una de las primeras la primera mujer que le abrió la puerta a una candidata por la que en ese momento pocos daban por ganadora. Y eso lo guardo acá ¿verdad? Porque fue muy especial. Especial para mí saber que podemos, en medio de tanta turbulencia, vicepresidente, ser mujeres que tienen la sororidad. Es decir, que se pueden acompañar, que se pueden apoyar indistintamente de las ideologías, de la posición económica. Creo que al final no se trata de eso, se trata de que juntas trabajemos para hacer la diferencia en el país. Así que para mí también fue muy importante y marcó en una forma positiva mi carrera en ese momento en el noticiero. Gracias. Hablemos de esto que usted acaba de decir, de milagro, porque como usted decía, pues nunca se lo imaginaba que realmente iban a llegar a ese momento, esa fecha crucial en el país, cuando teníamos los resultados de la primera vuelta y ya el partido Semilla se perfilaba en el segundo lugar. ¿Guatemala hoy por hoy necesita un milagro o necesita voluntad política, o de ambas? Necesita de mucha voluntad política. Necesita de mucho trabajo, esfuerzo, responsabilidad y compromiso de los funcionarios públicos, y de paciencia y tolerancia por parte de la población, porque no va a ser fácil. Han sido años y décadas de un abandono. El recorrer durante la primera y la segunda vuelta del país permitió palpar de cerca
esa inexistencia del Estado en algunos municipios. Todavía hoy en día recordamos con Bernardo Arévalo, presidente de la República, cuando fuimos a Santa Bárbara, el que se dice municipio más pobre de Huehuetenango. Nos suben a una palangana de un pick-up y la gente nos miraba como extraños. Y Bernardo me decía, me parece como que fuéramos unos absurdos subidos en esto, porque esta gente tenía tal vez en mente sobrevivir el día. Claro. ¿Verdad? Cómo subsistir el día. Y nosotros estábamos enfrascados en una campaña y nos dimos cuenta que era otra de las Guatemalas que no están presentes en el día a día en una ciudad como es esta, ¿verdad? Sí, y así como también nos pasa a muchos de nosotros, y que yo trato de compartirlo y transmitirle ese pensamiento a nuestros televidentes, a los seguidores, que para mí al final son gente amiga, son amigos, porque nos acompañan durante todo este momento de la realidad nacional. Y mientras algunos se quejan o nos quejamos por el tránsito vehicular o porque hay que levantarse temprano para ir a trabajar, olvidamos esa realidad que viven muchas personas en el interior de la República, en los diferentes departamentos donde no tienen acceso al agua potable, donde ni siquiera tienen un colchón digno o una casa digna donde vivir, y entonces perdemos la perspectiva. Así que le agradezco que me comparta ese momento que vivieron con el presidente. Y hablando de momentos, ¿cómo fue Karin de niña? ¿Cómo le decían? ¿Cómo recuerda esa infancia? Bien, fui una niña, pues soy hija única, y entonces era una niña bastante solitaria. Jugaba mucho sola, pero cuando alguien llegaba a la casa, yo tenía un pizarrón, siempre quería darles clases. Eso recuerdan mis primos, mis vecinos. Qué lindo. Que yo quería siempre enseñarles algo. Ajá. Y yo soñaba con ser maestra, aunque cuando llegué a bachillerato estaba la universidad a un paso. Yo quería llegar rápido a la universidad para ser una profesional. Y lo logró. Sí, lo logré. Química, bióloga, investigadora, profesora universitaria. Así es, y me llamó finalmente esa vocación que tenía desde niña, ¿verdad? Yo solía colocarme los zapatos de mi mamá y los pañuelitos en el cuello porque yo quería parecerme a la profesora del colegio, y me pasaba dando vueltas frente a mi pizarrón, escribiendo cosas. Soñaba con eso, con enseñar, ¿verdad? Vicepresidente, la vida es un instante, en un abrir y cerrar de ojos estamos y no estamos. Lo cierto es que nuestra infancia, y así como la de nuestros niños, que se dice ser el futuro de la nación, pero yo creo que son el presente y por eso nos tenemos que ocupar de ellos, marcamos su vida para bien o para mal los padres, los que estamos encargados de ellos. ¿Cómo ha marcado su vida y hasta el punto donde ha llegado hoy su papá y su mamá? Bien, mi papá fue un funcionario público, siempre muy honrado. Siempre él vestía de manera muy sencilla, y mis tíos, mi mamá siempre me decían, podrán decir de tu papá X o Y, pero nunca van a decir que no es una persona honrada. Entonces eso siempre lo guardé mucho en mi mente, ¿verdad? Era una persona muy correcta. Y mi mamá, una persona súper trabajadora. De Jutiapa, ¿verdad? De Jutiapa, una familia muy numerosa, ¿verdad? Entonces ella a los 9 años va a vivir a la casa de su padrino en Chiquimula. Luego a los 14 años viene a vivir a la ciudad. Y muy trabajadora, tenía un empleo, ¿verdad? Trabajó en correos, trabajó en el cine Lido, en el cine Reforma. Esos cines ya no existen. ¿Qué fue donde se conocieron con su padre? Con mi papá, ¿verdad? Mamá trabajaba en la taquilla del cine Reforma y mi papá trabajaba en el Liceo Guatemala. Entonces mi papá pasaba en bicicleta y así se conocieron. Qué belleza. ¿Quién iba a decir que muchos años después la unión y ese flechazo iba a dar como resultado a la vicepresidente de la República de Guatemala? Así es. Sé que su mamá aún está con vida, ¿sí? ¿Verdad? Como decía en algunas entrevistas que tuve la oportunidad de ver, tiene quebrantos de salud que son parte de la edad. Así es. Y por eso a mí a veces me causa un poco de cero empatía cuando las personas
se refieren a las personas de la tercera edad como gente vieja y yo digo, bueno, todos vamos para esa edad de oro, que no me parece que se trata de decir viejo, porque sumamos. Y yo creo que esas personas también suman a la sociedad porque es un motor. Y dígame usted si no, su mamá es un motor hoy por hoy para usted para seguir adelante. Claro, claro, ella es un motor. Siempre me mostró, siempre me enseñó que se tenía que ser valiente frente a las adversidades, se tenía que ser valiente, determinado en las decisiones que uno tomaba y que si uno caía, uno se tenía que levantar y seguir para adelante, no estarse lamentando tanto porque cayó, sino que para arriba y a seguir trabajando. Ella muy pendiente, ¿verdad?, en sus momentos de lucidez. De lucidez, ver los periódicos y se siente ella muy contenta. ¿Qué le dijo cuando se enteró de que era ya vicepresidente del país? Ella, a mí directamente solo me dice, bueno, ¿verdad? Bueno, ella, bueno, en mis planes de niña nunca estuvo ser vicepresidenta, ¿verdad? Para ella fue todo esto una sorpresa, porque fue por la condición que ella ha explicado con relación a la educación superior. Pero mi mamá sí le ha expresado, por ejemplo, a una de mis primas que se siente muy orgullosa y que ella daría todo porque mi abuelita estuviera viva para mostrarle a su nieta. Qué lindo. Qué lindo, porque nuestros ancestros son importantes. Nos marcan no solo en la genética, también con su experiencia de vida, con los pasos que han dado. Y en aquel entonces, que las mujeres pues no tenían una participación al 100%. Claro, ¿no? De la política. No, y mis dos abuelas no tuvieron acceso a la educación. Pero una de mis abuelas, mi abuela paterna, ella era una mujer muy audaz, porque la enviaban a dejar a sus hermanos a la escuela, pero a ella le habían indicado que ella no iba a estudiar, ella se iba a dedicar a ayudar en la casa a su mamá. Y entonces mi abuela se quedaba escuchando en la escuela las clases para sus hermanos y aprendió a leer y a escribir. Ella no se conformaba. Claro, su mamá, mi bisabuela, la regañaba porque llegaba muy tarde, regresaba muy tarde de dejar a sus hermanos, pero ella aprendió a leer y a escribir. Y mi papá me contaba cómo los reunía de niños, que eran 8, los reunía y se ponía a leerles un libro de Julio Verne. Que ya tenía, ¿verdad? Tenía una motivación importante. A pesar del regaño, valía la pena. Valía la pena. El pan del saber y la educación que tanto necesitamos, que es muchas de las asignaturas pendientes para nuestro país, vicepresidenta. ¿Qué pasaría si en este momento por esa puerta y eliminamos, no es que no quiera que estén aquí muchachos, ¿verdad? Pero yo sé que hay mucho equipo del canal también suyo, pero si estuviéramos solo usted y yo. Me voy a quitar aquí el audífono donde tengo la dulce voz de mi productora porque tengo un sonido. Y quiero concentrarme en esto porque cuando tenemos a nuestros seres queridos en vida, les decimos cuánto los amamos, compartimos con ellos, pero a veces la cotidianidad, el ritmo, las exigencias del día a día no nos permiten darnos cuenta de lo valiosos que son. Y pues bueno, nadie ha vuelto de la muerte para decir, ¿verdad?, qué es lo que pasa allá. Y digo esto, Karin, con respeto, le voy a quitar el cargo de vicepresidente. Si en este momento Karin entrara por ahí, le tocara la puerta y me dijera a su papá, Susi, ¿me das 5 minutos con mi hija? Camina, se sienta aquí donde yo estoy, la mira a los ojos y le dice, hija, estoy orgullosa de hasta dónde has llegado y todo lo que puedes hacer por tu país. Yo le diría que sé que está muy orgulloso, porque mis primas se han encargado de hacerme sentir que él está a la par. Su ejemplo de honestidad y rectitud en el trabajo ha sido mi norte. Sé que no han sido momentos fáciles, sobre todo en campaña,
en estos impases, porque obviamente vemos a la mujer fuerte, a la investigadora, a la profesora, a la química bióloga, pero no vemos también a esa niña que en su momento vivió el conflicto armado interno del país de una forma dura, donde vio perder a muchos vecinos, amigos, a una profesora, y que ya después cayó en conciencia de lo que estaba pasando en el país. Sí. Y después de este recorrido en campaña, de ver las necesidades de tantas mujeres, sí, ¿cómo se sentiría de poder tener ese abrazo de un padre amoroso? Y saber que a pesar de que ya no está en este plano físico, está a la par suya. Me sentiría, no sé explicarlo, muy feliz, ¿verdad? Porque si algo siempre dije cuando él falleció es extraño los abrazos de mi papá, porque era el que a veces yo estaba así, tal vez estaba molesta o tal vez estaba triste por algo, y llegaba y me abrazaba, y ese abrazo que me daba como que me reconfortaba y me hacía salir, ¿verdad?, adelante. Alguna vez expresé esto y me decían, Karen, pero tu papá te acompaña, porque al final soy parte de él. Y él contribuyó a lo que ahora soy, ¿verdad? Siempre admiré, mi mamá siempre procuró que todo aquello positivo de ambos fuera lo que prevaleciera en mi educación. Dentro de esa educación y esas miras a superarse, la verdad que es importante la parte académica. Yo peleo mucho eso con los jóvenes que me escriben y me dicen, Susana, pero por ejemplo tú empírica y en los medios de comunicación, sí, pero les digo, es importante la certificación de los conocimientos, es importante estudiar. Yo por hoy sigo con la universidad, que no es fácil, pero Karen, usted tuvo esa oportunidad, una mujer decidida, y que también su mamá no tuvo la oportunidad de ir a una universidad, a una escuela, y aún así se las ingenió como tantas madres guatemaltecas para sacar adelante a sus hijos y que usted pudiera tener esa educación. ¿Cómo se siente con esto de saber que pudo sacar la licenciatura como química bióloga, investigadora? Hizo un estudio también de aguas residuales, ¿verdad? Sí, he hecho varios estudios. ¿Doctorado en política? Sí, así es. ¿Cómo se siente? Pues me siento satisfecha por mis papás, ¿verdad? Mi papá sí ya era... Yo creo que soy cuarta generación en la línea de mi papá de personas que accedieron a estudios superiores. En el lado de mi mamá soy primera generación y fui la primera, antes que mis primos que son mayores, pero esto los motivó, ellos me lo han dicho después, los motivó a dar ese salto, que estaban con sus estudios superiores, pero se quedaban con tesis pendiente y práctica. Y entonces sé que esto ha sido muy significativo. Para mi papá, él se sentía muy orgulloso. Y mi mamá, no digamos, ¿verdad? Porque me decía, te estoy dando las herramientas, depende de ti hasta dónde puedas llegar. Te estoy dando aquello que yo no tuve, depende de ti cómo lo vas a usar, ¿verdad? Y yo en casa siempre aprendí que mi mamá, a quien podía ayudar para sus estudios, lo ayudaba. Y a veces le decía, mamá, ¿estás segura que tenemos para ayudar a estas personas? Y me decía, estoy segura. Yo fui una de ellos y lo vamos a hacer. Yo creo que este ejemplo, más allá de su puesto y lo que representa para el país como vicepresidente de la República, nos tiene que dar también la reflexión de que podemos nosotros compartir. No tenemos que ser millonarios económicamente, sí millonarios en amor. Tengo un pan con frijoles, lo puedo compartir, y qué bueno que creció bajo esa estructura, porque es importante no perder el norte. Muchos me dicen, Susana, la política es sucia. Se tiene ese pensamiento, ¿verdad? Que no debemos de meternos a la política porque ya nuestro nombre que hemos tenido se va a venir abajo, pero creo que al final hay que hacer un cambio, y el cambio tiene que ser radical, de raíz, de fondo y no de forma. La política no es sucia, son algunas personas que han hecho mala administración. Y
hablando de administración, yo tengo que administrar el tiempo. Vamos a hacer la pausa comercial. Le agradezco que tenga esta apertura, que conversemos de una forma diferente, de conocer un poco más de su infancia. Y al volver de la pausa también quiero conocer de esa historia de primer rostro. No quiero decir de primera mano, sino de primer rostro, cuando uno tiene el contacto con esas mujeres de los departamentos, con esas niñas y esas personas que han estado ya durante años y años cansados de ver a personas que llegan con campañas, que hacen promesas y que ya después cuando están en el poder lo olvidan. Quiero saber cuál es su lectura y cuál es también la visión que tiene para los cambios del país. Nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos con más. Somos 360 a través de la pantalla de TV Azteca Guate, conversando de una forma distinta con la vicepresidenta de la República. Algo grande viene a tu televisor. Próximamente. Mami, yo te veo ahí con tus amigos. ¡Qué alegría, familia! Estamos calentando los motores para este martes. El programa está un espectáculo. Te cuento que en Con Razón y Corazón un tema importante será el abuso psicológico. Así es de Crevani, y en Probando de Todito, el chef Hop se fue a degustar comida mexicana. Muy bien, en el consultorio hablaremos sobre las hemorroides. Además tendremos horóscopo en el zodiaco, pero también unos frijolitos blancos con costilla en la cocina. Todo esto en el mejor programa de Guatemala que se llama Café AM. Café AM, lunes a viernes, solo por TV Azteca Guate. No quiero agua, yo quiero bebida. Emociónate con el futuro del entretenimiento y de toda la programación de TV Azteca Guate con TV Azteca Guate Play. En TV Azteca Guate Play no solo tendrás acceso a todas las noticias relevantes, sino que también podrás disfrutar de tus programas favoritos en cualquier momento y lugar. Estamos aquí para enriquecer tu vida digital. Ingresa a play.tvaztecaguate.com y únete a la revolución del entretenimiento en línea. Acceso totalmente gratis. Solo necesitas suscribirte. Te acompañamos a todas partes. Bienvenido al futuro del entretenimiento con TV Azteca Guate Play, el mejor canal de Guatemala. Estamos donde tú estás. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de TV Azteca Guate 360, una visión completa del ser humano detrás del personaje. No sé si ya fue por su café, la champurrada, un tamal, tantas cosas deliciosas que tenemos en la gastronomía guatemalteca, que me complace saber que también ustedes lo hacen así desde casa, en familia, viendo este programa. Muchísimas gracias y también gracias a la vicepresidenta de la República que está con nosotros. Hablábamos al ir a la pausa comercial de esta experiencia que tuvo de primer rostro con las personas, con esas mujeres que tienen no necesidad, porque a mí no me gusta cuando dicen esa palabra de necesidad. Yo creo que ellas siguen teniendo viva la esperanza y la fe de que pueden tener educación, servicios básicos para sus niños, para sus familias. ¿Cómo fue que usted tomó esta situación? Porque una cosa es saber, ustedes que están en casa saben de la situación y las carencias del país, pero otra muy diferente es llegar a esos lugares recónditos de Guatemala y ver la realidad. Sí, no fue fácil, ¿verdad? Entrar y de pronto ver a una gran cantidad de mujeres exponiendo todas estas cosas que les hacen tanta falta. Por ejemplo, en la aldea Tontem nos encontramos con un grupo de mujeres quechís, lideresas. Esto fue en Alta Verapaz. Y una de ellas no sonreía. Esa me llamó la atención, que a pesar de lo que decíamos, las otras sonreían, ella no. Y me acerqué y traté de hablar y finalmente ella dice, es que yo quiero agua. Todavía recorro tiempo con cántaros para tener agua en la casa. Yo quiero educación para mis hijos. Acá tenemos aulas, 2 aulas para 600 niños aproximadamente y las construimos nosotras. Teníamos un terreno, pero lo utilizó el alcalde para otra cosa. Y nosotros queremos más aulas. Y nosotros queremos mejores condiciones. Y bajé mi mirada, ¿verdad?,
a través de su figura y vi sus pies y eran unos pies tan marcados por el trabajo, ¿verdad? Llenos de polvo, con unas sandalias de hule. Y me di cuenta que entre todas las mujeres lideresas que estaba, su traje era el más usado. A esta mujer, hace un poco antes de que tomáramos posesión, me la encontré un día que salimos en una marcha con Bernardo Arévalo y se acercó y llegó a mí y me dice, hola, y estaba sonriendo. Y le dije, ay, qué alegre, usted está sonriendo. Y me dice, es que ahora va a venir la oportunidad. Y me recordé lo que esto significa, porque tenemos una gran responsabilidad con llevar a cabo este plan de gobierno que propusimos. Esas aulas, ese remozamiento de aulas, ese construir más aulas para que las niñas y niños estudien en condiciones más dignas, ese tener esos 8 institutos de excelencia para que los adolescentes puedan aspirar a entrar a la universidad. Porque yo estoy en la universidad, bueno, estuve hasta el año pasado en la universidad pública como catedrática y muchos de mis alumnos ya son egresados de la educación privada, cada vez menos egresados de los institutos públicos. Y es la universidad pública. Esto no quiere decir que no tengan derecho de las universidades, de los colegios privados a ingresar. Pero me llama la atención que cada vez menos de los institutos públicos. Entonces, estos 8 institutos de excelencia son fundamentales, porque los estudiantes que no tienen acceso a una educación privada tienen el derecho a aspirar a la educación superior. He visto en mi trabajo docente en la universidad pública, en la USAC, cómo las vidas se han transformado desde alguien que vivía en condiciones en un lugar muy pobre a alguien que ya luego tiene su laboratorio, alguien que mejora las condiciones de vida de su mamá, de sus hermanos. He visto estas transformaciones y por eso sé que la educación puede cambiar la calidad de vida de las personas. Esa calidad de vida a la que todos tenemos derecho en el país. Solo quiero confirmar, se me acabó tan rápido el tiempo. ¿Me queda un minuto? ¿Sí? Vicepresidente, habían muchos temas que tocar. Quería preguntarle cómo que de investigadora y profesora decide dar el paso para entrar de lleno a la política, y pues veo claramente que es la buena intención de hacer un cambio en la vida de muchas personas y muchas familias. Antes de finalizar, quiero hacerle públicamente una solicitud muy puntual representando a muchas mujeres que me han escrito y muchas familias, porque no es la primera vez que se toca este tema a funcionarios públicos y en especial a vicepresidentes o vicepresidenta en su momento, que fue la señora Valdetti. El tema de la salud mental. Todo el mundo habla del servicio público, los hospitales, pero hay muchas madres solteras y hay muchas familias que tienen a sus hijos. Y en mi caso, que gracias a Dios tengo la oportunidad de tener un trabajo, también me es difícil, por eso es que me pongo en los zapatos de ellas y no tienen acceso a un hospital psiquiátrico para poder llevar a sus hijos para que sean atendidos. Entonces, públicamente le hago esta solicitud para que tengamos un servicio de calidad, porque es una situación muy dura y difícil salir adelante con un hijo o con un familiar con esquizofrenia. Claro, desde ya el compromiso para que trabajemos, ¿verdad? Para que se logre servir a una mayor cantidad de la población y que el servicio público esté el acceso de la mayoría en condiciones dignas. Sí, y en los más recónditos lugares del país donde hay muchas personas que me escriben y me dicen, Susana, no tenemos ese acceso. Vamos a tener 50 clínicas especiales y esperemos que dentro de estas pueda fortalecerse este tipo. Muchas gracias, vicepresidente. Un mensaje para la gente que nos está viendo en este momento. Bien, Guatemala tiene todo para estar mejor y necesitamos de todos los brazos y los hombros de aquellas personas que quieren lo mejor para este país y para las guatemaltecas y guatemaltecos. Unir esfuerzos, caminar poco a poco, así va a ser, sentar las bases y mucha tolerancia y paciencia. El camino no va a ser fácil, pero ya lo empezamos a transitar y debemos llegar a un buen destino.
Que estén bien. Gracias. Que Dios la bendiga muchísimo. Siempre están abiertas las puertas de TV Gracias, Azteca Guate. Susana. Gracias. Muchas gracias. Que Dios la Muchas bendiga y gracias que le a dé todos. sabiduría para este gran reto que tiene Muchas por delante. gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches a ustedes. Gracias por la sintonía. Los invitamos para que sigan con la programación de TV Azteca Guate y, por supuesto, mañana nos vemos muy temprano con las noticias a las 5:45.